Vamos a un tema difícil, a un tema álgido, es sacar un préstamo hoy en la Argentina. Es difícil porque no estamos habituados, es difícil porque tenemos miedo a la incertidumbre económica, a la incertidumbre laboral, es porque también muchos se quemaron con el tema créditos y bueno, el que se quemó con leche ve una vaca y llora. Bueno, vamos a ver cuál es el imaginario, cuál es la opinión general en Argentina respecto de pedir un crédito, un préstamo bancario. Ahora los bancos están a full ofreciendo. Al respecto, hicieron un estudio muy interesante en la empresa Trend City y nosotros estamos en comunicación con su directora, con su CEO, Mariela Mosiulski. ¿Qué tal, Mariela? Bienvenida al programa. Soy Laura Sverdlik. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Un gusto estar hablando acá. Gracias por atendernos. Mariela, ¿cuál es la percepción general acerca del mercado del crédito bancario o del crédito Mm. de las billeteras digitales? Sí, bueno, como bien anticipabas en la presentación, hay mucho temor al tema crédito o préstamo, se asocia más con el tener un problema y no tanto con la posibilidad de poder realizar alguna inversión o algún emprendimiento o un sueño postergado, a diferencia de otros países del mundo. Este estudio lo hicimos en 1000 casos, total población de Argentina, junto a la empresa Ualá, que le interesó justamente entender cuáles eran las percepciones de los argentinos, también lo hicimos en Colombia y en México, en relación al crédito, y lo que veíamos como principal hallazgo es que solamente 2 de cada 10 argentinos consideran que es accesible, o sea que es posible pedir un préstamo en Argentina o que es posible para ellos, y que los principales problemas son la inestabilidad del país, las altas tasas de interés y el miedo a quedar endeudado. Ujú. Muchos dicen que preferirían pedirle a un familiar, a un conocido, aún sin poder evaluar cuáles son las condiciones, solamente por la confianza a ese conocido, que tal vez termina siendo más Complejo. costoso o no, Ujú. pero también es importante entender que en la región en general, y los números de Argentina son parecidos al de la región, la educación financiera no es muy fuerte, entonces poder hacer todo el cálculo de lo que implica la tasa de interés, los plazos, si es un plazo a corto plazo, si es más a largo plazo, si el país está realmente bajando la inflación, qué pasará el año que viene. Bueno, todos esos temas hacen que sea difícil la evaluación. Eso por un lado, en cuanto a evaluar qué conviene. Y por otro lado, la mayoría también considera que no se lo darían el crédito, que Que no es no, sujeto de crédito. claro, por no tener un historial crediticio, o todavía hay muchos preconceptos que vienen de una etapa donde no había tantas herramientas, y entonces creen que solamente pueden acceder a un crédito las personas que están bancarizadas, que es un prerequisito, Ujú, y esto ya no es así. O sea, hay ujú. muchas otras opciones que hacen más accesible. Pero esta experiencia la tienen más las personas mayores de 30 años, los que en algún momento pidieron crédito, creen que volverían a pedir un crédito en buenas condiciones. Quienes nunca lo hicieron están más temerosos. Los jóvenes, sobre todo, creen que no se los darían a ellos. Ajá. Y solo, Y es así como funciona hoy el mercado bancario. A mí, en mi experiencia personal, me resulta muy engorroso. Es decir, siempre piden algún papel más. Aunque soy una persona bancarizada, siempre me están pidiendo o una declaración jurada, o la presentación de ganancias, o el balance de la empresa. Y es el banco con el que opero. Ven la liquidez que tengo y mi comportamiento financiero, mi conducta financiera, pero no, siempre me están pidiendo algo más para lo que ellos mismos me ofrecen y que yo no pido. claro.
Bueno, esto para los jóvenes es algo totalmente inaceptable. No se imaginan llenar papeles, tener que comprobar, no tendrían nada que comprobar. Entonces sería realmente, como suponen, algo imposible. Pero en la realidad esto no es así, porque Ujú, el mundo fue evolucionando, la tecnología fue evolucionando, la pandemia nos aceleró aún más y hoy existen muchísimas, crecieron exponencialmente la cantidad de fintech y de billeteras virtuales y empresas como Walla, que hizo este estudio justamente también presentando muchas herramientas, dan créditos de una manera mucho más sencilla. Y de hecho, en muchos estudios comprobamos que los jóvenes son los que más usan billeteras virtuales, por ejemplo, y también la usan como una forma, por ejemplo, de mantener el, el, el valor de sus ahorros o de sus ingresos, manteniendo más tiempo el dinero en estas billeteras. claro, porque Entonces, pagan un interés por tener el dinero en lo que sería una caja de ahorro. claro, y eso ya es un aliciente para Ujú, en algún momento pedir préstamos o tener préstamos porque ya empiezan a tener un vínculo de mayor confianza porque es algo que usan todos los días. claro, Y desconocido. esto, claro, ya es conocido, son nativos digitales, Ujú. entonces todo ese papelerío para los jóvenes sería inaceptable, ¿no? En otros países Para la los gente adultos también. Claro, porque todos vivimos en esta misma época, ¿no? Empieza a ser inaceptable para Claro, pero es todos. que siempre hay algo más que te piden. Es decir, tienen toda tu conducta crediticia, pero no importa, hay algo más. Claro, Siempre un bueno, sí, papel para mandar a legales. sí, esa es la percepción que existe, por lo menos en la Argentina, que es difícil, que es difícil acceder, que es difícil también entender bien las condiciones, que es difícil confiar en que después no cambien esas condiciones. Pero también se reconoce, digamos, como lo dilemático, es que también el crédito es reconocido como algo de relevancia social para Ujú. financiar distintas necesidades. Y Eh, justamente te iba a preguntar, ¿cuáles son los motivos por los cuales una persona en la Argentina toma crédito? bueno, el 50% para algún emprendimiento, chiquito, grande, no importa la escala, pero para algún emprendimiento que estén realizando y que necesiten ese capital para iniciarlo o para sostenerlo. Casi un 40% para bienes durables, por ejemplo, para una vivienda o para un automóvil, o para arreglar una vivienda, o para comprar una computadora, o para comprar materiales de Ujú, trabajo. Y un 25% para cubrir gastos inesperados, como préstamos que así como de último momento, no porque estaba planificado, sino porque tuvieron, por ejemplo, que gastos inesperados en el hogar, tener que hacer arreglos importantes o en el auto, mudanzas, ese tipo de cosas, y un 24% para pagar deudas, eh, que es un tema también importante, ¿no? Que con los últimos años se han generado deudas, incluso, por ejemplo, con las tarjetas de crédito, y después se necesita un préstamo o un crédito para regularizar esa situación. porque por ahí el préstamo que uno saca paga mucho menos interés que lo que cobran las tarjetas de crédito, que siempre es un porcentaje alto. Entonces se Y bueno, cambia una sí, deuda por otra por ser claro. más conveniente. Lo interesante es que la población empieza a estar más atenta a estos numeritos de cuánto es lo que se cobra por no pagar el total de la tarjeta y pagar solo el mínimo, versus otras opciones, tanto de cómo mantener el dinero más tiempo para que rinda más, Ujú, como, bueno, cuánto pueden costar otros préstamos o si están cambiando a medida que baja la inflación, comparar las distintas opciones, comparar también todo lo que me piden, si podría acceder o no, si lo voy a necesitar a largo plazo, a corto plazo. La mayoría prefiere a largo plazo en la Argentina, por ejemplo. Sobre todo quienes ya tuvieron alguna experiencia. Los que tienen menos experiencia quieren pedir créditos o préstamos cortitos para enseguida sacarse el sí. problema encima, ¿no? Porque se asocia con un problema y no con
ayuda, con una posibilidad extra para concretar Ujú. lo que estén pensando concretar, como vimos Claro, recién, que pueden ser... claro. Creo que una de las principales contras con las que uno tiene que lidiar es la inestabilidad que hay en este país. Vi que Sí, el estudio también tenía réplica en México y Colombia. ¿Es igual la situación frente al mercado crediticio de un mexicano, de un colombiano que un argentino? Pues son economías mucho más estables. sí, son economías mucho más estables, de todas formas, también son, y tal vez más que la Argentina, muy, muy polarizados. Hasta hace poco el nivel de bancarización no era muy alto, entonces son otras fuentes, eh, otros oferentes de créditos los que tenía la población en general. Ujú, En México, por ejemplo, existen muchísimos créditos que se otorgan bajo nómina, ¿no? Que después se descuentan del sueldo, por ejemplo. Son formas diferentes y la gente está más acostumbrada a vivir endeudada y cuando termina un crédito empieza el otro. Los resultados de este estudio todavía no los presentamos en México y Colombia, los estamos terminando de procesar, pero como gran número, el temor, ese 2% en el promedio de los países se convierte en un 3%. O sea, hay más confianza en poder obtener un préstamo que en la Argentina. ujú, En la Argentina solo un 2%, un 22% para ser más exactos. ajá. Y en el total de los países en el promedio es un 3%. O sea, hay más confianza en que les van a dar un préstamo de diferentes oferentes, no necesariamente los bancos. Sí. Pero bueno, es todo un mercado que está cambiando mucho en todos lados, ¿no? Con el ingreso de estos nuevos jugadores. Claramente, sí. Y también debe haber influenciado mucho este mercado la baja fuerte de tasas de interés que hubo, ¿no? Lo hace Claro. como más asequible, me refiero al mercado argentino. Sí, sí, en este momento se está evaluando mucho las posibilidades que existen, si va a seguir bajando, si es el momento. Y bueno, como decía antes, lo primero que miran son las condiciones de pago, los plazos, los montos, después el costo financiero, o sea, la tasa de interés, qué otros cargos tienen, qué otras comisiones. Pero bueno, es una evaluación muy finita, que no Sí, todos, o sea, la mayoría reconocen que no están en condiciones de evaluar todas estas características. Sí hay también una expectativa de mayor transparencia y, como decías antes, la facilidad y para las condiciones, para la solicitud, claro, todo el proceso de solicitud, que haya claridad, que haya transparencia, que haya facilidad, acompañamiento, porque hasta ahora el lenguaje financiero era un poco alejado a la sí, mayoría de la población. muy críptico ya el costo financiero total y la tasa nominal anual, ya ahí te perdés. Y Sí, es lo primero que hay que tener en claro para saber cuánto va a terminar costando. claro, claro. Pero hay toda una cosa de comunicación financiera de parte de los bancos hacia la gente que claramente tendría que ser más transparente. Sí, me parece que el mercado está tomando nota de esto y están buscando formas de acercarse, y por otro lado hay mucha influencia de otros influencers, digamos, o Sí, gurúes financieros también, o la cantidad de cursos, pero estas modalidades, como en el caso de Ualá, digo, porque acabo de ver todas sus herramientas, eh, tienen un lenguaje más accesible a los jóvenes, que justamente lo que más les preocupa a los menores de 29 años es qué requisitos les piden, qué requisitos van a tener, si claro. realmente pueden acceder. Y trabajan con puertas de acceso más franqueables para la gente. Bueno, Mariela, mil gracias por toda esta explicación. El tema da para mucho, así que quizás en un par de semanas vuelvo a contactarte, ¿puede ser?
Sí, sí, no hay problema, con mucho Mm, gusto. Ahí Bueno, podremos hablar del estudio regional. perfecto, perfecto, muy interesante. Bueno, hablamos con Mariela Mosiulski, que es CEO y fundadora de Trencity. Nos contó un poco cómo se está moviendo hoy el mercado del crédito, los préstamos bancarios, cómo reacciona la gente. Bueno, muy interesante y para tener en cuenta y sobre todo pensar en las alternativas no tradicionales también, como la que ofrece Walla y otras billeteras virtuales. Muchísimas gracias, Mariela, un placer. Gracias a vos y estamos en contacto. Hasta la próxima, adiós.